¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gastón, buenas noches. ¿Cómo estás? Manuel, buenas noches para vos, buenas noches para los televidentes. Muy bien. Bueno, arrancamos otro punto de encuentro más, con mucha información en el día de hoy. Bueno, con notas, con entrevistas. Tenemos una entrevista de un viajecito que hicimos también, así que, bueno, vamos a tener esa nota. Y, bueno, hablar un poco de la situación del Consejo Deliberante, digamos, la cuestión política pasa por ahí, con la presentación ayer y la toma de estado legislativo de la ordenanza que da de baja el ente descentralizado Hospital Saturnino Unzué y lo pasaría a una subsecretaría, ¿no? Dependiendo ya, por supuesto, del Ejecutivo Municipal. Bueno, creo que va a ser una de las ordenanzas, si se quiere, más importantes esta, ¿no? Sí, y creo que va a ser una ordenanza políticamente que va a tener que discutirse, se va a discutir en el Consejo Deliberante. Creo que hay hoy elementos como para que esto se discuta. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma, se está sacando un ente descentralizado que hace mucho tiempo que estaba, y el Departamento Ejecutivo busca algo distinto, busca algo diferente, lo plantea, hace una ordenanza, ingresa en el Consejo Deliberante, va a pasar por distintas comisiones. Y también, Manuel, lo que podemos decir es que el Departamento Ejecutivo buscará, con esta ordenanza, tener un acercamiento con los concejales para poder explicarles realmente cuál es el objetivo de por qué se presenta este tipo de ordenanza y, bueno, contar cuál es la situación frente a un análisis que se ha hecho previamente para después recaer en la presentación de esta ordenanza que cambia de aquí en adelante un poco el funcionamiento propio de las decisiones administrativas y también de las decisiones de salud en el partido del 25 de mayo. Así que se viene, en principio, un gran debate con respecto al tema de la salud en 25 de mayo. Sí, una ordenanza que va a necesitar de consensos. Si bien el Ejecutivo tiene las manos como para poder aprobarla, lo cierto es que debe ser, digamos, una ordenanza que no lleve problemas hacia adelante, ¿no? Porque, bueno, si se aprueba, pero después comienza a haber objeciones y demás por parte de la oposición, más allá de esta, digamos, de esta levantada de manos o de esta aprobación, siempre va a haber algún tipo de ruido en cuanto a lo que va a ser el funcionamiento de esta nueva subsecretaría, ¿no? Que si es que se hace. Por lo tanto, va a ser un gran desafío poder conseguir los consensos y que el Ejecutivo pueda explicar cuál es, digamos, el leitmotiv, cuál es la filosofía de esta nueva subsecretaría que se quiere crear, ¿no? En detrimento de lo que es el ente descentralizado. Del año 92 es esta ordenanza, si no me equivoco, 92, 93. Bueno, así como se creó, se puede bajar también, Sí. ¿no? Hay que ver que los momentos sean los adecuados y que todos puedan poner de lo suyo para que salga la mejor ordenanza posible, porque se habla nada más ni nada menos que de la salud. A ver, interpreto, Manuel, que esto tiene que redundar en dos cuestiones. La primera, una baja operativa en cuanto a gastos. Se habla de un ahorro específico de un 15% por pago de sueldos jerárquicos, y esperemos que ese 15% se vuelque a la salud. Y por otro lado, una metodología de trabajo en la salud que intenta ser innovadora, lo ha dicho el intendente en este programa, que busca que los profesionales puedan atender en consultorios y facturar a las obras sociales. Bueno, eso también es un cambio de paradigma frente a cómo venía atendiendo hoy el Hospital Saturnino Unzué la demanda externa, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno, seguramente es un gran debate, es un debate que tiene que estar nutrido de varios elementos, que todos, tanto oficialismo como oposición, tengan un vínculo con el Departamento Ejecutivo para despejar dudas y después, bueno, lo decimos siempre, ¿no? Cada uno después es libre de votar lo que quiera, pero que lo haga con fundamentos, que se saque dudas y que de ahí en adelante se explique a la comunidad cómo va a ser el procedimiento para llevar adelante esto si es que tiene la convalidación del Consejo Deliberante. Para eso el Departamento Ejecutivo lo somete a un tratamiento político dentro del Consejo Deliberante. Totalmente, sí, por eso hay que explicar políticamente hablando de qué se trata todo esto, ¿no? Cuál es, como te decía, el leitmotiv, la filosofía que tiene, el espíritu, ¿no? Que tiene esta ordenanza para, bueno, borrar lo que es ente descentralizado y pasarlo
a subsecretaria. Lo ha explicado el intendente, hay muchas razones que lo llevan a hacer este cambio, pero bueno, lo tendrán que entender todos en este caso, ¿no? Ahí va a radicar entonces la discusión. Y por otro lado, Gastón también, entre otros temas, se habló ayer acerca de las avenidas, en la que se construyó, la avenida 1, la parte que se asfaltó y también la avenida 18, en cuanto a que, bueno, se requiere que, bueno, tenga, digamos, se tomen muestras de los trabajos realizados y que esas muestras sean analizadas, o sea, analizar el concreto, el asfalto, para ver si está en buenas condiciones y si este asfalto, este trabajo, se apega a, digamos, los contratos que se realizaron, ¿no? En las licitaciones hay ciertos requerimientos y lo que se busca saber es eso. Bueno, esto trajo, digamos, una serie de idas y vueltas por parte de los concejales, porque, bueno, desde el oficialismo y antes oposición se hablaba de lo que es la avenida 1, con notas hechas en el lugar y demás. Recordemos que la 1 de la 19 a la 27 tuvo algunos problemas, sí, que bueno, se tuvo que sacar parte de la obra que ya estaba hecha y volver a rehacerla, porque se había partido. Esto mismo lo notaron, digamos, quienes estaban a cargo de fiscalizarla, ¿no? Sí. Y por otro lado, la hoy oposición, antes oficialismo, lo que busca es prácticamente lo mismo para la avenida 18, ¿no? Es que se hicieron estas cuadras en el gobierno anterior y toda la restante, creo que eran 2, y la restante por este gobierno. Entonces están viendo a ver de que tanto una como otra tengan los requerimientos necesarios o que estén hechas según lo que planteaba la licitación. Sí, lo que se objeta, y lo van a escuchar ustedes ahora, en algo que hemos preparado en pocos minutos, porque fue un debate allí en el Consejo Deliberante que llevó varias intervenciones de los concejales. Lo que se pone en tela de juicio es el tema de cómo se toma la muestra y cómo llegan al análisis final, ¿no es cierto? Bueno, al actual oposición no cierra el trayecto, ¿no?, de que se tome la muestra, que se pueda hacer ante un escribano, sino que esa misma muestra llegue hacia el lugar donde va a ser analizada de la misma manera, que no sea adulterada, no sea alterada en ningún concepto, para que ese resultado sea fehacientemente lo que se ha tomado. Bueno, también lo que explicaban del oficialismo es que hay protocolos que ameritan análisis o un seguimiento de eso para que se pueda llegar al final con protocolos que tienen que ver y están establecidos con el cuidado de ese elemento que se traslada. Bueno, el debate también pasó por ese lado, ¿no? Claro. Entre dimes y diretes con respecto a si lo que se tomaba de la muestra acá era lo mismo que llegaba a donde se tenía que analizar y emitir un análisis o un dictamen de lo que se estaba analizando, que en este caso es el hormigón. Exacto. Bueno, palabras como o frases como el ladrón piensa que son todos de su condición, o son unos mentirosos porque mintieron con una cosa y cómo no van a mentir con esta otra. Bueno, todo eso en este compacto de 7 o 8 minutos. Sí, dale, volvemos. En el mes de 12 de marzo de este año hubo un expediente que fue rechazado y que se refería a una conformación de una comisión investigadora para este mismo tema. Por lo tanto, el dictamen que ha presentado la banca opositora es improcedente, señor presidente, de acuerdo al artículo 88 del reglamento interno, que si me permite leerlo, dice: todo proyecto rechazado por el cuerpo no podrá tener entrada nuevamente hasta haber transcurrido un periodo de sesiones, como así tampoco lo podrá hacer todo nuevo proyecto que a juicio del Consejo lleve la misma finalidad que uno anterior ya rechazado. Estamos hablando de la misma comisión investigadora para el mismo tema. Por lo tanto, quedaría para discutir el otro expediente, el que lleva las firmas, el dictamen que lleva las firmas de Fuentes, Melián y Burgos de reglamento. En comisión también se puso en duda, en la comisión de reglamento, el procedimiento a llevar a cabo.
por lo que en el artículo 3, que está de la siguiente forma, solicita al Departamento Ejecutivo que al momento de ejecutar las extracciones de las muestras se realicen en presencia de escribano público y de los concejales de las diferentes bancadas del Honorable Consejo Deliberante. Y la verdad que hay un dicho popular que dice que el ladrón piensa que son todas la misma condición. Por lo tanto, señor presidente, invito a los concejales de la bancada opositora a que si quieren que esto llegue a buen puerto, o que por lo menos se sepa la verdad, se investigue, los invito a acompañar el dictamen de mayoría de reglamento. Simplemente para agregar a esto, que nosotros no pedimos una comisión investigadora tal como la establece nuestro reglamento, sino una comisión de contralor. ¿Y por qué pedíamos esto? Que el Consejo Deliberante siguiera siendo contralor del Departamento Ejecutivo, aun cuando sus concejales en este momento puedan aprobar este proyecto sin necesidad de que nosotros levantemos la mano. Por ahí se dijo que el ladrón piensa que todos son de su condición. Y yo digo, el que empieza mintiendo y miente en algo, muchas veces pierde la confianza del resto. Cuando comenzó este gobierno, se tiró abajo el Arco de la Laguna. ¿Qué hizo este Departamento Ejecutivo? Dijo que había fallas estructurales y que por eso se había tirado el Arco de la Laguna. Luego se supo cuál había sido la realidad y que esto había sido una flagrante mentira. El Arco de la Laguna se cayó porque un empleado se lo chocó con una máquina y lo tiró, lo cual ha sido un accidente. No tenía por qué mentir. ¿Para qué se miente? Bueno, nosotros ¿qué dijimos? ¿Y por qué lo pusimos en nuestro dictamen? Se va a tomar una muestra de la Avenida 1 y de la Avenida 18. Se va a tomar una muestra con un escribano público. Llamémosle punto A. Esa muestra tiene que viajar al punto B, que es la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo vamos a saber nosotros y qué seguridad vamos a tener de que la misma muestra que se tomó en la Avenida 1 es la que llega a la Facultad de Ingeniería? ¿Quién nos da esa seguridad? ¿El gobierno que miente diciendo que se cayó por fallas estructurales el Arco de la Laguna? ¿Ese nos va a dar la seguridad? La verdad que pone en duda la palabra de un escribano que va a llevar, que va a certificar las muestras que se van a retirar. Lo mismo tengo que pensar yo de cuando lo llevaban a Vialidad. Pasaría exactamente lo mismo. Y la verdad que nos trata de mentirosos cuando mintieron 8 años porque supimos que las rendiciones de cuenta fueron toda una mentira durante 8 años. Bueno, la situación con la desconfianza que a nosotros nos pueda llegar a generar no es con la persona que certifique que la muestra se extrae del lugar correspondiente. Me parece que ya ha quedado bastante claro la postura que tenemos sobre la situación de la Avenida 1, de la Avenida 18 o de la obra pública que llevó a cabo el gobierno anterior, señor presidente, y que como fue realmente y a la vista de todos los vecinos de 25 de mayo y foráneos también, aquellos que han visitado 25 de mayo, una transformación absoluta en nuestro distrito, una transformación de una ciudad, especialmente en 25 de mayo, que demostró que había un gobierno que pensaba en sus ciudadanos. Más allá de eso, nosotros lo que decimos no es desconfiar de la persona que tome las muestras, porque aparte vimos también en el dictamen que dice
que nosotros podemos estar presentes en el momento, o que se pida que estemos presentes en el momento que se extraigan las muestras. El problema no es ese. El problema es la fiabilidad de la trazabilidad de esas muestras hasta llegar a destino. Tampoco desconfiamos, por supuesto, ni de Vialidad Provincia, ni de la Universidad de La Plata, que es la que haría los testeos correspondientes sobre las muestras que les lleguen. Nos permitimos dudar, señor presidente, nos permitimos dudar, porque hemos recibido de quien es hoy actualmente el intendente y de los concejales que hoy lo acompañan siendo oficialismo, muchas mentiras. Hemos visto una campaña de mentiras y muchas veces seguimos viendo que se le miente a la ciudadanía. En marzo yo también acompañé el pedido por una auditoría de la Avenida 1, porque sostengo aún hoy que hubo mala praxis en la obra. Está mal, hay partes, uno puede ver un error garrafal que no puede pasar en un constructor, que el cantero central, donde están dispuestas las columnas de iluminación, está torcido a simple vista cuando uno pasa por la calle 27 y mira hacia la 1. Usted ve que no hay una línea recta, eso es 2 más 2 para cualquier constructor. Y otro ejemplo, que tengo videos y que lo comprueban, como sabemos, venimos de 3 años de seca, la laguna está seca, receptiva. Y allá hace como 4 meses, 5, cayó una lluvia importante en poco tiempo. Tengo un amigo que vive 4 cuadras antes de la laguna sobre la 1 y tengo los videos en lo que puedo demostrar que se inundó toda la esquina, toda la cuadra de esa parte, ocasionando una contaminación porque los pozos ciegos rebalsaban y se contaminaba el agua de la calle con los pozos ciegos, con los patios, con todo. Fue un desastre. Entonces, yo lo que digo es, si la obra se pagó y está mal hecha, alguien se tiene que hacer cargo, y más con los fondos públicos. Si fuera cuestión mía, yo la puedo dejar pasar, pero acá el pueblo pagó, gastó una fortuna y está mal hecho. Como repito, 4 cuadras antes de la laguna, siendo receptiva, está seca aún hoy, cayeron 120 milímetros rápido y se inunda 4 cuadras antes. Muy bien, Gastón, ahí estaba entonces esto que tiene que ver con esta partecita, ¿no?, de esta alocución de los concejales en cuanto a, bueno, la muestra. Vos fijate, ¿no?, todo lo que llevó la muestra de las avenidas, y que, bueno, hay algunas dudas sobre cómo va a llegar o no. Pero supongo que el escribano pondrá la muestra adentro de un sobre, será lacrado. Claro, hay protocolo, eso se tiene que lacrar, no puede ser alterado. Si llega y está violado o está sin alguna firma, tiene que haber. Esto es lo mismo que uno piense que las urnas cuando llegan a los establecimientos educativos están llenas de votos adentro. Uno tiene que decir, bueno, no, vienen cerradas, claro, folladas, tienen un seguimiento de alguien que realmente controla eso. O por ejemplo, la pericia en algún caso policial. Es decir, se precinta todo, eso como se precinta se lleva a la justicia. Y cuando llega quien está ahí, abre ese sobre o esa bolsa y extrae los elementos que antes han sido cotejados y firmados y sellados para que no sufran ningún tipo de alteración. Digo, hay protocolos que uno interpreta que deberían cumplir, o mecanismos que se pueden cumplir para que esto no sufra ningún tipo de alteración. Bueno, lo que plantea la oposición es que ponen en tela de juicio que eso sea de esta forma. Habrá que ver qué pasa. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa ahora, pero después de la pausa, acá mi compañero Gastón va a estar hablando con Horacio Canullán, que ya está aquí con nosotros, sobre diferentes temas. Bueno, me interesaría, Gastón, por ahí, ¿puedo pedir tipo como si fuera a la carta? Pida, por favor. Dale. A ver, así a grosso modo. De paso ya le va dando letra para que vaya pensando. Claro, exactamente. A ver, se viene una nueva elección de autoridades del Partido Radical. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí, dice que sí. Si tienen algún candidato.
y si ese candidato es de consenso. Si Bien. no va a haber internas, digamos, Claro. para la elección del presidente o del nuevo presidente de comité. Esa puede ser una. Después, bueno, un tema que siempre es si son oficialismo, si son oposición con respecto al gobierno, ¿no? Si es un cogobierno, bueno, cómo es la situación del radicalismo con respecto al Estado municipal o al gobierno municipal. Eso del cogobierno, viste, que ha traído Sí. unos problemas bárbaros. Por lo menos cuál es su visión. ¿Y cómo cree que debería, digamos, comportarse el partido hacia adelante? ¿No? Estamos a 4 meses que termine el 2024 y arranca un 2025 que es de elecciones, Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo será todo eso? Bueno, O sea, ¿se aportará, digamos, el radicalismo nuevos nombres? no sé. ¿Eh? Yo lo único que veo es que Horacio está tomando nota ya de algunas cosas Bueno. para poder charlar en un ratito nada más. Esas son las cosas que por ahí me gustaría saber. Y hablar un poco de salud también, si es que Sí, se puede. esto que estamos contándote, que ingresó el proyecto en el Consejo Deliberante ayer, seguramente es un tema para abordar, para saber las posturas, y más sabiendo que el día viernes vinieron disertantes a 25 de mayo, invitados por el radicalismo, para hablar del tema de salud. Es algo que, bueno, que por ahí hay una postura del espacio político del radicalismo que, bueno, debe tener una mirada con respecto a la decisión que ha tomado el intendente de enviar este proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, así que también lo vamos a charlar. Bien, yo me quedo por acá entonces, así veo la nota junto con ustedes después de la pausa. Bueno, continuamos en Punto de Encuentro. Vamos a recibir a Horacio Canullán. Horacio, buenas noches. Muchas gracias por venir al programa. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches a vos y a toda la teleaudiencia. Gracias por invitarme al piso. Bueno, teníamos ganas de hablar con vos, una persona que está muy ligada a lo que es el Partido Radical, milita dentro del radicalismo. Recién lo hablábamos fuera de cámara y te consultaba y te decía, bueno, el radicalismo está próximo a tener que renovar autoridades. Vos me decías que ya hay una fecha definida. Bueno, esto es una información, una noticia. Contanos un poco cómo viene ese proceso de renovación de autoridades del partido. Bien, sí, el partido cada 2 años renueva sus autoridades en todos los órdenes y en este caso se ha fijado la fecha en la provincia de Buenos Aires para el próximo 6 de octubre, donde son convocados a renovarse, por ejemplo, el comité local, el presidente y todos los miembros de la mesa, como así también los convencionales provinciales, que lo elige el distrito 25 de mayo. Bien. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo vienen trabajando? ¿Vienen charlando? ¿Puede llegar a una lista única? ¿Puede haber más listas? ¿Cómo viene un poco el trabajo interno? Hemos conversado con otro sector, así es, se viene conversando. La idea, el criterio que entiendo debe primar es que haya una lista unidad. No considero que haya diferencias sustanciales en cuanto al pensamiento dentro del radicalismo, hoy en 25 de mayo, ni tampoco hay diferencia en las personas. De hecho, prácticamente hemos avanzado y casi parecería que podría haber acuerdo atrás de un nombre. Y bueno, falta obviamente delinear el resto de los cargos, pero entiendo que se puede avanzar en un acuerdo. Bien, ¿se puede decir quién sería, no? Sí, nosotros hemos propuesto y los demás sectores lo han planteado como un nombre potable, posible y que incluso ha salido la propuesta de algún otro sector, el nombre de Ariel Spinelli, ¿sí? Que es un hombre que viene del radicalismo de siempre, arrancó en la militancia con la Juventud Radical, tiene muy claro cuáles son los conceptos que debe contener el radicalismo y entiendo que expresa un recambio de una expresión que ha venido actuando hasta ahora en el comité de 25 de mayo. Sí, y además se mantiene en el target que está buscando el partido, ¿no? De esa edad, de los 40 y pico de años, ¿no? Exactamente, 40 y pico, 50. Claro, 50. Pero bueno, es la idea de hacerse cargo, ¿sí? Creo que es una generación que por distintas cuestiones quizás había ido quedando postergada y bueno, la idea es hacernos cargo y responsable de lo que va a acontecer en el devenir del 25 de mayo. ¿Cómo viene la mirada del partido hacia arriba, en la provincia, en la nación, con respecto a los referentes, con respecto a la búsqueda de esa identidad propia del partido? ¿Cómo está en la actualidad? Yo creo que venimos con una situación de crisis. Bien. ¿Sí? Yo creo que admitir esto y que los radicales sepamos que venimos en una situación de crisis, de reacomodamiento, va a propender a que más rápidamente salgamos de esa instancia. Creo que hay una falta de referentes provinciales y nacionales
Y un partido puede tener ideología, puede tener historia, pero necesariamente necesita referentes y dirigentes de rango provincial y nacional que lo visibilicen. Porque puede haber, como digo yo muchas veces, personas que llegan a cubrir los cargos en torno a individuos únicamente. Y así tuvimos ejemplos que pudieron haber Elisa Carrió sin partido, Mauricio Macri llegó sin partido, el mismo Milei llega sin partido. Ahora, y es importante el partido, pero un partido sin referentes tampoco llega a los espacios de poder. Y bueno, yo creo que tenemos que reanalizar eso y permitir que los dirigentes se reacomoden y vayan surgiendo, porque tenemos una crisis dirigencial. Horacio, ¿Lustó no representa entonces a todos los radicales? No, entiendo que no, entiendo que es una expresión del radicalismo válida, que expresa en oportunidades lo que muchos radicales pensamos, y en otras lo miramos, no quisiera decir de reojo, pero bueno, lo miramos con los ojos atentos y nos quedamos haciendo preguntas. Pero en líneas generales no, hoy no tiene un líder definido el radicalismo, alguien que exprese en todo su contenido ideológico la expresión del radicalismo, no. Por eso mismo no estamos vigentes en los medios, por eso mismo no somos convocados en cuestiones donde el radicalismo puede ser fundamental, ¿sí? Por estrategia, por contenido. Sin embargo, no figuramos en los medios nacionales. Pero eso no depende o no corresponde también a una crisis política partidaria, se podría decir, básicamente pensando no solamente en el nombre y la figura, sino que los partidos políticos han sido comidos, si se permite el término, por los frentes, y hoy los frentes representan más a las estructuras políticas que los propios partidos. Si bien es cierto que tienen ustedes una identidad propia, y más del 25 de mayo, y tienen una identidad propia que la llevan con muchos años de trabajo, pero quizá eso se desdibuja a la hora de no tener referentes fuertes del partido que sean candidateables, y eso también genera por ahí poco peso propio del partido. ¿Qué lectura haces de eso? Yo creo que el partido tiene que transformar su forma de comunicarse con la gente y sus afiliados. Bien. A ver, no nos sirve un partido de 7.000 afiliados, de 5.000 afiliados el 25 de mayo cuando los que militan activamente quizás sean 400 o 500 personas. Entonces tenemos que cambiar una estructura vetusta que tiene, que sirvió en otro momento, en otra oportunidad, para cuando la política se hacía masivamente. Bien. Ahora hay una reticencia generalizada de la sociedad hacia la política. Podríamos decir cuestiones filosóficas que no voy a entrar. Acá hay cuestiones que tienen que ver con el hartazgo de la gente a la política porque no supo darle hasta ahora las soluciones. Pero a esto también quiero decirle que la única salida posible para las sociedades es la política, ahora, es la democracia. ¿Y por qué no se hace cambio generacional, crees vos? ¿Qué pasa? No, yo entiendo que hay que modificar la forma de que los referentes locales vayan pudiendo acceder a los cargos de poder. Bien. Porque hoy la política está armada de punto tal que desde la provincia de Buenos Aires o desde Capital Federal se terminan digitando y oficializando todos los cargos provinciales de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el único representante que tiene capacidad de poner todos los diputados, ¿sí?, es una persona por cada partido desde la provincia de Buenos Aires, desde La Plata o de la Capital Federal. Eso hay que modificarlo, hay que volver a la base territorial. Tienen que volver las secciones a elegir los diputados, los senadores. Eso es fundamental, desde ahí se parte. Bien, y ese es un trabajo que corresponde de identidad propia de los partidos políticos de cada uno de los lugares. Sí, alguien podría decir que una ley diga eso, pero actualmente ahora los intendentes le están reclamando, por ejemplo, al partido, al presidente del Partido Radical, que los candidatos, tanto a diputados como a senadores, sean de las secciones. Que si bien la ley permite, porque se dice que es diputado o senador de la provincia, corresponde éticamente por una relación entre la población y ese legislador, que sean legisladores de la provincia de Buenos Aires, de la sección. Nosotros tenemos el ejemplo que acá han venido de otras secciones a poner legisladores por la séptima sección. Somos el crudo ejemplo de lo que no debe pasar, y eso hay que modificarlo. ¿Este cambio de paradigma llevará mucho tiempo? Y hace un tiempo que estamos algunos intentando de que ese cambio de paradigma ocurra. Lo cierto es que aquellos que tienen la posibilidad de generar el cambio son los beneficiarios
de este actual sistema que está viciado. Bien. Entonces, obviamente que es difícil porque uno no cuenta con las mismas herramientas ni los mismos elementos para poder trascender estas ideas. Y bueno, pero yo soy un optimista siempre en todos los rubros de la vida y creo que esto va a tender a cambiar, que se va a agotar o se va a caer o va a venir lo que se viene, en el buen sentido de la palabra. Una revolución de abajo hacia arriba, en el buen sentido, no estoy hablando de una revolución masiva, estoy hablando de una revolución ideológica, de que esto sí o sí necesariamente debe cambiar. La realidad que sí, porque si no después te quedás sin, digamos, te quedás sin estructura política, porque si estas modificaciones no se presentan, si este paradigma no se cambia y siempre siguen los mismos por conveniencia, porque un poco es el término que no usaste, pero lo voy a usar, la realidad es que después las estructuras se quedan vacías. Te terminas dando cuenta, si vos te fijas en la séptima sección electoral, es un Claro. buen ejemplo de que nos han puesto legisladores de otras secciones, Sí. que está muy mal, y también que, hay reelecciones permanentes, y Permanente. yo creo que debería ser eso, y quizás porque se resuelve en Buenos Aires o La Plata. No quiero hacer nombres específicos, pero dentro del radicalismo nos pasa que tenemos que cuando podría ser alternadamente distintos legisladores por la séptima sección desde el radicalismo, de distintos distritos o de distintos sectores internos, bueno, tenemos que Saladillo hace 12, va a ser para 16 años que tiene legisladores inclusive de la misma familia. Sí, así sí, que- sí. Se modifican los nombres, pero son siempre del mismo espacio, de la misma ciudad. Estamos hablando de Saladillo. 25 de mayo hace tiempo que no tiene Y se resuelve- un candidato que encabece. Y hay una cuestión que es peor que lo hemos planteado. Se resuelve desde La Plata a Buenos Aires. Claro. No en un ámbito de que podamos decir que son los referentes del radicalismo de la sección que resolvieron por ese candidato. Bien. Porque si lo hubieran elegido, entonces tiene más legitimidad. Claro, sí, te entiendo. Pero cuando el candidato termina siendo, por una cuestión de que está digitalizado desde la provincia, entonces la cuestión cambia. ¿Vos creés que Ariel le puede dar esta impronta al partido que buscan? Yo creo que sí, Ariel es parte de un convencido de que hay que cambiar la estructura. Bien. ¿Sí? Creo que es importante y él lo ha planteado, él ha sabido decir que hay que hacer crítica de uno mismo y que arrancar una gestión pensando en que lo importante es la crítica al partido y sentirse eje de cambio es trascendental para generar este cambio de abajo hacia arriba, por lo menos lo que corresponde a 25 de mayo y la sección. ¿Cómo se siente el radicalismo con este gobierno? ¿Se siente parte? ¿No se siente parte? ¿Es una coalición de gobierno? ¿Es un espacio que está integrando una lista que fue unificada después de las elecciones? ¿Cuál es el rol en el cual se encuentra el radicalismo con respecto al gobierno municipal? Yo creo que acá hay que ser claro, ¿sí? y hay que dar definiciones precisas. Primero, no somos oposición. O sea, el radicalismo no es oposición de este gobierno. Segundo, tenemos que saber de dónde venimos. Nosotros venimos de integrar un mismo espacio político con el intendente, que se enfrentó en una interna, que ganó él, que este partido acompañó y puso todo lo que había que poner para que llegara a ser intendente, se ganó por 57 votos, así que sentimos que es un logro también del radicalismo. Pero por el carácter mismo que tiene la candidatura, el intendente, ¿sí? No podemos decir que somos gobierno plenamente. Si hubiese sido Mauricio García, muy claramente definimos somos gobierno. No somos oposición, no somos oposición. Somos gobierno, tampoco somos gobierno. Sí acompañamos y sí el intendente ha visto en muchos radicales, en muchos cuadros radicales, personas fundamentales que ha puesto en lugares claves de su gobierno, y nosotros saludamos eso, nosotros lo definimos, lo charlamos acaloradamente, debo recordar, en el comité, y la posición mayoritaria fue la que sostuvimos, que teníamos que avalar que hubiera radicales integrando el gobierno, que no constituía una negociación entre el comité y el intendente Ramiro Ewén. Teníamos que avalar esa integración, pero también salvaguardábamos que en aquellas cuestiones en que nosotros podíamos disentir como partido, quizás con otra metodología distinta que lo haríamos como opositor, utilizando las herramientas del diálogo, íbamos a plantear las diferencias que creíamos convenientes, porque el radicalismo viene de muchos años de ser el eje de un espacio político que había enfrentado el kirchnerismo y ahora habíamos logrado ganar la intendencia. Bien, ¿se entendió eso? Creo que hubo dudas
Bien. Hubo dudas, me parece, en algunos radicales. Bien. Pero esto tiene que terminar quedando claro e incluso la próxima gestión creo que tiene que trabajar en ello. No sé si la anterior gestión supo darlo a entender o supo darle al partido el rol que debía. No somos oposición, tampoco somos gobierno, pero de ningún modo vamos a obstruir, por el contrario, vamos a colaborar con todas las medidas que están. Incluso no hay una medida que podamos decir hoy que estemos de desacuerdo. Sí. Entonces, el partido tiene una actitud colaborativa y de expectación respecto de lo que viene y aplaude las medidas que viene tomando el intendente y está conforme y con la actividad y las propuestas y el rol que vienen cumpliendo los referentes, los cuadros radicales que integran el gobierno de Ramiro Ewell. E incluso la mirada también la llevas al Consejo Deliberante, porque digo, también hay radicales ahí que se han manifestado, bueno, en favor de defender algunas posturas también del gobierno. Digo, la mirada también va. Vos hablas un poco de la estructura política del Ejecutivo con radicales, pero también la mirada puede ir direccionada al Ejecutivo, al Legislativo, perdón. Absolutamente, digo, hoy creo que el gobierno tiene defensores de sus políticas que son más radicales que de su propio palo. Se visualiza, y esto hay que decirlo, y lo decimos en la mesa de café, porque no lo vamos a decir de cara a la sociedad. Hoy el radicalismo es el soporte de esta gestión, porque coincide no es que haya un acuerdo ni un cogobierno, hay una coincidencia en las políticas que se deben tomar en 25 de mayo y el partido va a estar de acuerdo, tanto el partido como los hombres en el Consejo Deliberante, con todo aquello que se haga bien en beneficio de los vecinos del 25 de mayo. Por eso hoy quizás haya más radicales respondiendo y defendiendo posiciones del gobierno que gente de su propio palo. Pasaron los resquemores, las situaciones de lo que ocurrió en la campaña, ya quedó detrás, quedó una situación saldada, ¿ya es eso hoy? Sí, yo entiendo que sí. A ver, en política hay que dar vuelta de página, bien. Saber hacer lectura del pasado para no cometer los mismos errores. Dar vuelta de página no significa olvidarse, significa emprender nuevos desafíos con nuevos estadios. Bien. A ver, la política, como la vida, uno va tomando fotos, ¿sí? Lo que pasó fue una foto, pero esto es una película dinámica. Tenemos que vivir el rol de la película, no de la foto. Nosotros hemos charlado muchas veces y hemos intercambiado mucha información de campaña, hemos intercambiado mucha información de elecciones. Recién vos hablabas de algo muy importante y tiene que ver esa escueta diferencia de los 57 votos y preguntarte en una lectura interna, quizá personal, íntima, ¿vos crees que era una elección que se podía ganar? ¿La que se ganó? ¿La que ganó el espacio de Juntos? Ahí no entendí. ¿Cómo que se podía ganar? ¿A qué te referís? Si era una elección ganable, vos recién marcaste, se ganó por 57 votos. Pero digo, ¿vos pensabas internamente que era una elección en la que se podía ganar? Sí, yo estaba convencido que el perfil que se le había dado a la campaña, que debo reconocer que es un perfil que no era propio de la idiosincrasia radical, ¿sí? Hay que sincerarse con estas cuestiones, podía ser lo suficientemente potente, sobre todo con lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, para que Ramiro Ewell como candidato ganara. Sí, yo creía que podía dar el golpe, sí, yo creía que sí. Bien, sí. Digamos, ¿son herramientas que ustedes no hubiesen utilizado por la estructura propia y por la idiosincrasia del partido? Yo creo que la idiosincrasia del partido está también embebida por las personalidades de las personas, bien, sin duda sí, también. Entiendo. Y entiendo que el partido tenía candidatos, cualquiera de los candidatos que hubiese sido del partido, fue Mauricio, si hubiese sido Facundo, lo que fuere, quizás el perfil hubiese sido distinto. Y quizás para enfrentar a un kirchnerismo el 25 de mayo consolidado se necesitaba lo que vino a proponer Ramiro Ewell. Bueno, hay que hacer la lectura del pasado en ese sentido y hay que reconocer por qué se llegó también. Sin dudas, sin el aporte del radicalismo no se hubiese ganado, pero quizás sin dudas, sin que hubiese sido Ramiro Ewell el candidato, quizás tampoco se hubiese ganado. ¿Se jugó distinta esta elección por parte del radicalismo? Porque digo, hubo un acompañamiento, se sostuvo esa candidatura y anteriormente se hizo lo mismo y no se llegó.
Digo, cuando se planteó la candidatura en 2 oportunidades de Martín Torres. ¿Qué pasó ahora? No, yo creo que hubo un contexto nacional que ayudó a esta situación. Pero digo, de la lectura propia del radicalismo, ¿jugaron con la misma herramienta, con la misma arma, la misma predisposición, el mismo trabajo? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. En más o en menos, en todo grupo humano y también político, hay gente que termina después no colaborando, ¿sí? En cualquier acción que se lleve a cabo, por cuestiones personales o hasta por diferencias. Pero en su mayoría yo creo que siempre hubo una actitud amplia y colaborativa de parte de todo el corazón del radicalismo, ¿sí? Cuando se unieron o se fusionaron los equipos de trabajo, nosotros hemos podido hablar con gente que hoy es funcionaria del gobierno de Ehuen, y decían, bueno, la realidad que encontramos dentro del espacio de Ehuen, una recepción a lo que nosotros traíamos como propuestas, y pudimos interactuar y llegar a acuerdos que tenían que ver, lo que hablaste un poquito vos recién, ¿no? Acuerdos con estrategias puntuales de cuestiones que se tenían que mejorar en 25 de mayo. ¿Eso se ha podido dar y vos lo ves que hoy se está llevando a cabo? Se dio en ese momento, se dio porque el radicalismo viene de muchos años de traer propuestas, ¿sí? Y de tener en agenda cuestiones que necesitaba 25 de mayo. Ramiro lo entendió, supo valorar ese aporte que venía a traer el radicalismo, y entiendo que en 9 meses de gestión eso se está dando. Yo hago una evaluación positiva de la gestión actual. Porque, y también digo, bueno, mucho también, si bien la cabeza es lo más importante, tienen que ver estos hombres y mujeres que están trabajando del radicalismo. Porque si vos analizás y decís simplemente cómo uno puede analizar si es positiva una gestión. Bueno, hay conceptos básicos. Si vos vas al hospital, te atendés y la atención es buena, si vos podés transitar por las calles porque está limpia y porque se está haciendo bacheo, si están atendiendo las calles de tierra, si está iluminado, ¿sí? Si además se está haciendo obras, si eso está ocurriendo, bueno, entonces ya la primer etapa que antes no se hacía, ahora se está cumpliendo. Ya hay un municipio distinto. Si a eso le agregás que por lo menos se está planteando que se va a trabajar en política de empleo y en política de vivienda, bueno, obviamente que tenemos que hacer un análisis a los 9 meses, ¿sí? De un gobierno que hasta acá ha sido positivo. Máxime cuando hay cosas que nosotros hemos dicho y que redunda en beneficio para la gente. Haber reducido más del 50% la planta jerárquica del municipio, que era algo que nosotros siempre veníamos diciendo, redundó en que hoy el municipio esté haciendo un ahorro de 300 o 400 millones de pesos al mes, que significan máquinas para 25, herramientas para poder atender mejor el estado de los caminos, darle mejor servicio a la gente. Porque de eso se trata, sino para qué está el municipio, para tener 150 jerárquicos que ocupan cargos y muchísimos empleados que no saben qué tienen que hacer. No, tiene que tener un norte esto, ¿sí? Hay que dar eficiencia y tenemos que vivir en una comunidad que es mejor. Eso está empezando a ocurrir. Y cada vez vamos a resaltar otras cuestiones. Yo creo que, bueno, la vivienda, el empleo, hay índices sanitarios que a mediano y largo plazo se van a analizar, mortalidad infantil, cuestiones que ya son más finas, que se dan a lo largo del tiempo, pero en 9 meses tenemos que decir que el análisis de la gestión es positivo. Ahora, vos lo ves ahora ya con el tiempo transcurrido, pero si vos te parás y te centrás en el 10 de diciembre con un gobierno que se iba y un gobierno que ingresaba, una imposibilidad de una transición, decís, ¿era posible esto que estás marcando vos hoy después de 9 meses? Si vos tenías ese panorama de aquella situación de que, bueno, no se pudo acceder a la información, no se pudo acceder a un traspaso de gestión de un intendente a otro, ¿cómo veías en ese momento? Y bueno, ya lo dijiste, cómo lo ves ahora, pero el transcurrir de ese tiempo ha sido importante por cómo se recibe la municipalidad, ¿crees vos? Sí, yo creo que todavía hay información, por lo menos que yo sepa, hay información pendiente de cuestiones que habíamos dicho, de auditorías que se deben hacer. Yo creo que eso todavía se está trabajando. Las auditorías eran elementales en todos los ámbitos del municipio para saber en el estado que vamos a terminar sabiendo
todavía no sabemos cómo se recibió EWE en el municipio, ¿sí? Y eso está en danza, se está esperando. Bien. Y respecto de los números, nosotros la ecuación de lo que se podía ahorrar lo veníamos hablando. A ver, yo hablaba a menudo y sabés de mi relación con el actual secretario de Hacienda. A ver, y hablábamos cuánto significaba la ecuación de reducir en un 50%, Sí, sí. 55% para más Sí. ser preciso ahora, la planta jerárquica del municipio. Y eso, más el recorte de gastos superfluos, más el ahorro en las contrataciones, y vos hoy te estás dando cuenta que en poquito de venir el ahorro es importante y debe redundar, como viene redundando, en beneficio para la gente. Bien. ¿Vos crees que estuvo bien esto de llamar licitación pública para la mayoría de las operaciones que ha hecho el municipio? Es un mecanismo que genera igualdad y genera mejor precio. Es un mecanismo que demora más, Ujú. ¿sí? Porque hay más controles, pero está bien. En 4 años de gestión, si tarda 8, 9 o 10 meses, se termina siendo más transparente, y creo que ahí hay otros puntos en los cuales entiendo que se está trabajando, pero que hay que profundizar, que son a mediano plazo, pero bueno, son más transparentes, y ahí podemos hablar de la transparencia también, y además terminan logrando un beneficio en los costos que redundan, como siempre, ¿para qué? En beneficio de la gente. Porque si nosotros nos ponemos solamente que debemos ahorrar para tener un Estado sin deudas, nos olvidamos del objetivo y nos convertimos en una empresa, no en un Estado. Entonces, el objetivo es siempre el bienestar de la gente. Y en ese sentido, ¿qué opinión tenés con respecto a la adquisición de maquinarias, terminar las 18 obras y maquinaria y elementos que se han adquirido en este corto tiempo? ¿Era necesario hacerlo ahora? ¿Era señales para mostrar, digamos, un gobierno que se había acomodado en lo económico y que podía hacer este tipo de compras? ¿Qué mirada tenés con respecto a la realidad que ha ocurrido y cómo lo ve la comunidad a esa situación? Yo creo que como gobierno es lo básico. Si vos no tenés herramientas, no podés trabajar. Un plomero necesita sus herramientas. Un municipio, para mantener todos estos servicios que yo te estoy diciendo, necesita herramientas. Y había un parque industrial que estaba, un parque de maquinaria que estaba destrozado. Entonces necesita herramientas. Bueno, yo creo que empezar por poder adquirir las herramientas es fundamental. Y yo creo que la gente lo ve bien. A ver, la 18 se comprometió con recursos provinciales, y que hoy lo que se dijo en campaña, tanto desde el radicalismo como de EWE luego, se pueda estar cumpliendo, significa que una revinculación de la gente política y con el gobierno. Entonces la gente vuelve a creer que el gobierno es necesario, porque si no la gente deja de pagar las tasas, dice, ¿para qué necesitamos un intendente? ¿Para qué necesitamos un municipio? Cuando se compromete una obra, se rompe el trazado y no se hace. Y cuando ve que son unos pocos, en el contexto de la cantidad de habitantes que tenemos, son 150 o 200 personas, que viven, más allá de los empleados, pero yo me refiero a la planta jerárquica, que vivían con suculentos sueldos para no darle un servicio a la gente. Sí, yo creo que en conclusión la gente es lo que espera y va a revincular la relación entre la comunidad y el municipio. Recién hablabas de un término que es muy importante y que creo que la gente lo tiene presente, y es el de la transparencia. Contame qué veías vos de la gestión anterior en cuanto a la transparencia y qué es lo que esperás de este gobierno. Vos recién marcabas, bueno, esto tiene que ser a mediano plazo o a corto plazo, que se vea la situación de la transparencia. ¿Vos creés que eso también define la política del gobierno? Yo creo que define la idiosincrasia radical, entiendo que también va a definir la política del gobierno, ¿sí? Yo creo que hay que transitar hacia un gobierno transparente y abierto, pero esto no es un decir, es un hacer. Para que un gobierno sea transparente tenemos que tener licitaciones, para que un gobierno sea transparente tenemos que publicar los estados de cuenta, para que un gobierno sea transparente cualquier vecino puede tener acceso a los movimientos y a todos los recursos que gasta el Estado. Y tiene que ser ágil y abierto. Ágil y abierto significa que si yo voy a pedir algo al municipio en el sentido de decir voy a realizar un trámite,
tengo que saber que ese trámite va a tener una devolución, no que queda cajoneado 3, 4, 5 meses. Como necesitamos respuesta para transitar una calle, para que esté limpia las veredas, también cuando el administrado va y requiere algo, se necesita una respuesta del Estado, que antes no existía. Si el gobierno de Ramiro entiende esto, la transparencia también, que creo que lo ha planteado en la campaña, la transparencia y un gobierno abierto en los hechos, no en los dichos, yo creo que se va hacia lo que se busca y lo que corresponde ideológicamente llevar a cabo como gobierno municipal. Hubo en este periodo del intendente Ehuen un tema que fue el matadero y otro tema que va a ser ahora lo que va a ser el ente descentralizado del Hospital Unzué, que ha buscado modificaciones que son estructurales, se podría decir, ¿no? ¿Qué lectura haces o qué opinión tenés con respecto a estas dos situaciones? Por ahí la del matadero se devolvió el expediente, está en el departamento ejecutivo, se buscará la forma en la que se puede implementar eso. Y ingresó anoche, el lunes, en el Consejo Deliberante, el tema del ente descentralizado del Hospital Unzué, la disolución del ente. ¿Cuál es un poco el pensar de ustedes con respecto a estas situaciones? Al principio digo, es a título personal, no quiero comprometer obviamente al partido con esto. Yo creo que toda gestión que se encara, ¿sí?, política, debe tener como objetivo la gente. Y además causa un impacto en la gente. Y para poder sostenerse esa acción política que tiene el objetivo de mejorar el estado de la gente, tiene que difundirse en la forma correcta. No alcanza un término, te lo digo yo que soy abogado, no alcanza un término jurídico ni la razón jurídica para implementar una medida de gobierno. Creo que con el matadero, quizás con razón jurídica, no se midió la razón política o el momento político, la sensibilidad de la gente, lo que significa el desempleo o el riesgo de perder el empleo. Bien. Creo que el gobierno tomó nota de eso, creo que el gobierno municipal tomó nota de eso, que se necesita diálogo, que se necesita pensar las medidas con la ley abajo el brazo, pero con la sensibilidad social necesaria, previendo eso. Y yo creo que ahora, yendo a lo que tiene que ver con la eliminación del ente... Déjame hacer un paréntesis ahí porque me interesa el abordaje de lo que planteás. ¿Hubo ganadores y perdedores en cuanto a esto? Digo, porque la oposición se tomó esta cuestión como muy particular y después cuando el expediente se devuelve hay como una lectura de ganadores y perdedores sobre ese tema en particular. Lamentablemente hay que decirlo, fue así, pero ahí es donde se puede analizar, y en los pueblos chicos como los nuestros se ve más, lo bajo o lo que no debemos visualizar o lo que no se debe practicar en la política. Esos oportunismos que se enancan en la necesidad de la gente para marcar las diferencias. La oposición por la oposición misma, el encender mechas que no es necesario que se enciendan, en abordar las cuestiones desde un punto de vista crítico, pero crítico de dilema, no crítico del disenso, es lo que hace que a veces la política sea mal vista. Entonces es lo bajo de la política, es lo feo de la política. Y bueno, yo creo que con el resultado de este expediente se visualizó eso, porque hubo una toma de esa bandera, sí, y se la utilizó políticamente. Sí. Bien, contame qué lectura tenés o qué mirada tenés con respecto al planteo del gobierno de la disolución del ente, algo que bueno, entra en el Consejo Deliberante y va a tener una discusión política seguramente. Yo creo que para no repetir, toda medida o acción de gobierno, sí, tiene que estar enfocada en beneficio de la gente. Si la eliminación del ente descentralizado redunda en un 10 o 15% de ahorro de los recursos sanitarios para que vuelvan a ser reinvertidos en mejora del servicio sanitario, yo aplaudo la iniciativa. Bien.
Creo que hay que eliminar burocracias innecesarias, sí, obvio. Quedó demostrado con lo que pasó en el municipio. Si se eliminó el 50% de la planta jerárquica y el municipio puede demostrar que puede ser más eficiente, bueno, yo creo que si se puede reducir con la eliminación del ente descentralizado un cuerpo administrativo jerárquico que redunde en un ahorro de un 15% sobre el presupuesto total del hospital, y bueno, y si eso va a ser para invertirse en tecnología, en aparatología, bienvenido sea. He participado el viernes pasado de una charla donde sanitaristas en nuestro comité manifiestan que hay una crisis sanitaria y que se va a profundizar. Esa crisis se va a profundizar. Entonces debemos definir el rol del hospital público en 25 de mayo. Y si el ente como sí planteaba autonomía, pero esa autonomía en los hechos nunca existió. Porque si para la habilitación de partidas se hacía desde el Ejecutivo, entonces perdía razón de ser esa pretendida autonomía. Entonces hay que blanquearlo esto, terminar redundando, que son cosas que no sirvieron, y mejorarlas. ¿Y cómo se elimina? Mejorando. Bueno, sin perder este abordaje. Se viene una crisis sanitaria por los recursos, por lo que está pasando a nivel nacional y lo que va bajando provincial y municipal, y nosotros tenemos que estar preparados para esa crisis. Empezar ahorrando y reinvertir en salud, creo que es el camino. Y si esta medida va abordada a eso, seguramente va a tener el apoyo también del radicalismo. Ahora, ¿es un costo político alto el que se paga? ¿Vos considerás? No tendría por qué haber costo político. ¿Por qué habría costo político? Si porque rompes una estructura que hace mucho tiempo que está, bueno, quizá los fundamentos que van a dar para hacerlo tengan validez. Pero digo, siempre uno ve la realidad que en algunas decisiones que se toman, y más de cambio de paradigma, esto es un cambio de paradigma absoluto, lo que quiere plantear Ehuen para el hospital, porque busca incorporar también a médicos que puedan facturar las obras sociales, sacar lo que es la atención del hospital para llevarla a los CAPS. Digo, es un cambio de paradigma general para la salud del 25 de mayo, y eso a veces incomoda, más en pueblos como los nuestros. Por eso digo que, entre comillas, puede llegar a haber por detrás algún tipo de costo político frente a esta decisión, que es incómoda porque a veces a algunos les puede gustar y a otros no. Entendería que la oposición no debería oponerse, vale la redundancia. Si está asegurado, ¿sí?, que los recursos van a ser invertidos en salud, si está asegurado que se van a utilizar prácticas que se están utilizando en otros municipios y que están dando resultados. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? ¿Por qué tenemos que malgastar recursos que decimos que va a la salud cuando no terminan en la salud? Terminan en funcionarios o parte de un andamiaje jurídico y no efectivamente en salud. Porque cuando nosotros ahorramos en un sueldo, estamos pudiendo invertir en gasas, en cuestiones que son elementales para la salud, medicamentos, aparatología, tecnología. A ver, hoy tener que el municipio de 25 de Mayo diga, ¿no?, que puede llegar a emprender lo que es la historia clínica digital, para lo que se requiere una inversión en tecnología muy importante, es como decir que uno compra medicamentos, porque termina redundando en beneficio y en salud de la gente. O la turnera digital, que también la están implementando. La turnera digital. Y lo de descentralizar... La turnera digital es algo que se da en casi todos los centros de salud, o en la mayoría de los centros de salud importantes. Uno tiene la turnera digital, donde puede abordar, hacer ese turno o cancelarlo en el momento de si no lo va a llevar a la práctica. Por supuesto, redunda, esto es eficientizar el sistema de salud. Redunda en una palabra que es eficientizar el sistema de salud. Y si vos eficientizás el sistema de salud, redunda en mejor calidad de vida para los 25eños. Y eso es lo que tenemos que pensar. Toda política de gobierno tiene que estar apuntada a mejorar la calidad de vida de los 25eños, sin duda. Y cuando vos me decías cambio de paradigma, ya analizamos muchas veces, y lo dijimos, después se perdió, yo creo que el gobierno kirchnerista lo perdió, que los CAP deben abordar lo que es la atención primaria. El hospital para las cuestiones de urgencia. Entonces creo que eso ya estaba, ya se hablaba esto antes, ya se implementó en otros gobiernos. El gobierno kirchnerista lo dejó, centralizó todo en el hospital. Creo que hay una estructura que puede descentralizar y bien puede atender
¿sí? Cuestiones no ya en la emergencia. Entonces también hay que acompañar esto con campañas de difusión, y ahí toco un tema, creo que está mejorando, pero creo que a la gestión le está faltando comunicar acciones de gobierno y campañas de gobierno, porque si se pretende generar un cambio de paradigma, también esto tiene que estar acompañado con una política activa de comunicación a la gente de lo que está pretendiendo el gobierno, de por qué se va a hacer mejor la salud. Y la comunidad va a colaborar porque sabe de qué se trata. Es importante el debate, ¿crees vos, de este tema? Se va a dar en el Consejo Deliberante, pero digo, comunitariamente. Ayer nosotros, el viernes, participamos nosotros de la reunión y decíamos y hablábamos con los disertantes y decía, bueno, el tema de la salud es un tema, no es solamente, si bien hay una cuestión política que la define alguien, pero también un compromiso de la comunidad. Digo, ahí también hay una situación, porque daban el ejemplo, hemos visto que salen a hacer movilizaciones por algunos temas, como por ejemplo ha sido la educación, o como por ejemplo han sido las 125, daban el ejemplo, ¿no? Pero digo, nunca hemos visto que la comunidad en general se planteara por un sistema de salud público, gratuito, pero que donde se pueda atender bien. Digo, por eso te hablo un poco del compromiso de la comunidad frente a decisiones que van a cambiar seguramente lo cotidiano. Yo te traigo un recuerdo. Dale. Para ponerte en crisis. Vos no te olvides que en 25 de mayo, en plena época de pandemia, había grupos de WhatsApp y había gente colaborando permanentemente preocupada por la salud en 25 de mayo. Entonces no creo que sea un tema ajeno o que haya estado ajeno a la gente. Al contrario, la gente se involucró y se va a volver a involucrar. Y cuando la gente sepa que se va a ahorrar dineros en sueldos administrativos para abocarlos en beneficio de la salud, va a estar de acuerdo. La gente va a acompañar estas decisiones. Se viene un año complicado para el año que viene, un año de elecciones, un año de reorganización política. ¿Dónde se encuentra el Partido Radical frente a lo que se viene? Vamos vuelta a la página. Vamos vuelta a la página. Vamos de acá para allá. Bien. Yo creo que se viene un momento de reacomodamientos. La irrupción de Milei en la escena política argentina cambió en un año lo que todos los politólogos de la Argentina creían que se venía y se equivocaron. Y creo que los partidos políticos tienen que reacomodarse y los dirigentes tienen que estar dispuestos a ese reacomodamiento. El radicalismo, espero, ¿sí?, que sepa encontrar los aliados necesarios para abordar las próximas elecciones, que no están representados ni en la motosierra de Milei, ni en el plan platita ni de Massa, ni que implementa Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Tiene que tener un camino en el medio que plantee ecuanimidad, equidad, y tendremos que salir a buscar socios comunes que piensen igual que nosotros, quizás nuevamente Lari, seguramente el gen de Stolbizer, y bueno, tenemos que ir a hablar y empezar a hablar y ponernos de acuerdo en qué podemos coincidir, buscar las cuestiones comunes. La alianza como la teníamos vista, más allá que exista como nombre, olvidemos no. De Juntos. Juntos, la alianza Juntos ya no está más. No existe. No existe más, yo entiendo que no existe más. Tendrá que definir el PRO si quiere ser parte de este nuevo espacio o si va a ser parte del mileísmo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ahora, pero ahí la pregunta es ¿qué PRO? ¿El PRO de Bullrich, el PRO de Macri? Porque también hay una diferenciación propia dentro de la estructura del propio partido. Sí, suele ocurrir esto. También, claro. Suele ocurrir que los partidos... A ver, le pasó históricamente al radicalismo a veces cuando tomó posiciones y terminó quebrado o partido. Bueno, yo creo que analizo el PRO desde el radicalismo, no es que esté haciendo lo observo aparte porque tiene un impacto en la realidad política argentina. No, y además fue un socio político hasta hace poquito. Por supuesto, por eso también debo analizarlo. Bueno, claro. Yo creo que hay toda una ala que ya está identificada y es parte del gobierno. Verá cómo se diferencia si algún día quiere plantear sus diferencias al gobierno. Y hay otro sector, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, que está en el medio, que no sé si está especulando en la búsqueda de cargos y de manejo político o si es verdadero
el planteo equidistante que pretende mantener con el gobierno. Pero esto se va a saber, de acá al año que viene se sabe, porque si el PRO se integra a listas con Milei, ya quedaría integrado y se vería cuál fue la jugada. Por eso nosotros, independientemente de que observemos qué está haciendo el PRO, tenemos que buscar rápidamente quiénes van a ser nuestros aliados, definir cuál va a ser la estrategia, ¿sí? Y marcarnos a la sociedad como una opción que no es ni la motosierra, como dije, ni los planes platitas. ¿Es una elección la que se viene de tercios nuevamente, crees? Va a ser difícil que sea una elección de tercios, creo que es un desafío importante, sí, pero no hay otro lugar para que esté el radicalismo. Perfecto. No hay otro lugar. Fuere el resultado que fuere. Si nos toca que la sociedad no nos acompañe en el modo que creemos, ese será el rol y el lugar que nos ha dado la sociedad. Pero nosotros no podemos vender nuestros principios, ni vender el concepto de Estado que tenemos, ni el rol de la gente por tener más diputados, más senadores o por tener más cargos o un mejor resultado electoral. Esperaremos, seguiremos ofreciéndonos a la sociedad como la alternativa necesaria y ya vendrán los tiempos. Esto, como digo yo, el devenir de la vida política es una política y no es una foto. Es una película, perdón, y no es una foto. Ahora, cuando uno hace el análisis a nivel provincial y a nivel nacional, es una historia, y cuando uno viene a 25 de mayo es algo completamente diferente, porque digo, acá sí se ve un trabajo en conjunto de todos estos espacios políticos que están trabajando hasta, se puede decir, cómodamente en el Consejo Deliberante. Hablo del PRO, hablo de la coalición cívica, hablo del radicalismo, hablo de la estructura que ha aportado Ewen con algunos dirigentes del GEN. Ese trabajo en 25 de mayo sí se ve, por eso también un poco plantearte cómo va a ser acá, a nivel local, la elección del año que viene. Digo, vos la ves como una elección en la cual va a haber competencia, puede llegar a haber una lista de unidad, puede haber un trabajo en conjunto. ¿Cómo lo ves en nivel local? Lo que empezamos hablando termina teniendo como consecuencia esto que decís vos. La dicotomía de las dirigencias provinciales y nacionales con lo que piensan las bases se muestra en esto. Que a veces las bases pueden trabajar perfectamente, ¿sí? Cuando no hay diferencias profundas y cuando no hay intereses espurios de la política, y arriba no se ponen de acuerdo. Claro. Y obligan a veces a las bases a confrontaciones innecesarias. Yo espero que no nos ocurra esto en 25 de mayo. Siempre he sido, entiendo que los partidos deben ser nacionales, provinciales, pero siempre he sido un crítico y he preferenciado el estamento local por sobre lo que indican los dirigentes provinciales o nacionales. Siempre me has visto decir que yo priorizo lo local y que a veces hago oídos sordos a los reclamos o a los pedidos de los dirigentes nacionales o provinciales que puedan hacer sobre el accionar que puedo tener yo referido a una elección interna o referido a posicionamientos políticos. Yo priorizo lo local y yo creo que si priorizamos lo local vamos a poder seguir trabajando en conjunto. Y necesitamos trabajar en conjunto porque necesitamos que la comunidad esté mejor. Y yo creo que esta confluencia de pensamientos, aún en los disensos que hay, es algo que viene a cambiar para bien lo que ocurría en 25 de mayo antes del 2023. ¿Sí? Entonces, a partir del 10 de diciembre para acá se ha consolidado una nueva mayoría, una nueva gestión que está siendo observada por la sociedad. Yo creo que tenemos que tener la adultez necesaria para que esa mayoría siga siendo mayoría escasa, lo fue, para que se convalide y amplíe, ¿sí?, en una próxima elección. Bien, eso habla un poco de un trabajo conjunto pensando en mantener esta mayoría que se tiene en el Consejo Deliberante, que, como bien decías vos, la elección la puede torcer o no. Sí. Si es que hay cuestiones personales e internas o cuestiones particulares que lleven a una confrontación de la estructura que gobierna, ¿no? Primero, quisiera que las cuestiones nacionales o provinciales no desencadenen, claro, no desencadenen jurídicamente en listas separadas. Primero, pretendería eso, que nos separen las listas. Ahora, si así fuera, tendremos que ver el modo para compatibilizar, ¿sí?, y seguir sosteniendo una mayoría necesaria para darle a 25 de mayo un modelo distinto del que venía hasta ahora, una impresión distinta, un modelo de gestión distinto que aborda todo esto que veníamos hablando que es necesario para un municipio.
Sí, y estimo y espero que también el 25 de mayo tengamos el abordaje necesario, como dije, la adultez para sentarnos a charlar y poder coordinar primero en listas conjuntas y si no se puede, por lo menos en las mayorías que se expresan en el Consejo, las mayorías para las políticas necesarias para un mejor bienestar de los 25 años. El sentir y la opinión que vos has dado en cuanto al gobierno, la aceptación del gobierno, ¿es un poco la mirada propia del Partido Radical? ¿El Radical ve de esta situación? Mi percepción es que la sí. mayoría del radicalismo Bien. ampliamente tiene esta percepción de la gestión, que siente que somos útiles, Bien. que hemos sido útiles, ¿sí?, a desplazar un modelo de gestión que no nos gustaba, que no le servía a 25 de mayo, y se siente, entiendo también, confluyente con las políticas que se están llevando a cabo desde el municipio. Bien, te lo preguntaba esto porque, digo, planteado de esa manera, uno vería que no habría, digamos, situaciones de competencia internas pensando en una elección del año que viene. Por eso te pregunto si es el sentir de la mayoría de los radicales como para no plantear algo que uno con lo que está de acuerdo, ¿no? Yo entiendo que hoy, desde lo pragmático, desde Sí. lo práctico, desde las acciones concretas de gobierno, no tenemos diferencia. Y no quita que no las tengamos. A ver, y está bien decirlo, no las abordaremos quizás desde el partido con una conferencia de prensa como si fuéramos oposición. Buscaremos los canales adecuados de diálogo, entendiendo que hemos llegado y que en una construcción conjunta. Pero eso no significa que releguemos la bandera del radicalismo, al contrario, el radicalismo tiene que potenciarse porque sabe que así es útil a una gestión que ayuda a la comunidad veinticinqueña. Y tiene que potenciarse formando cuadros, tiene que potenciarse con ciclos de charlas como está haciendo, tiene que potenciarse manifestando lo que piensa en posiciones claras, como lo hacen nuestros concejales en el Consejo Deliberante, hoy apoyando determinadas posiciones del gobierno, pero mañana podrá ser planteando la diferencia o la disidencia para mejorar las normas que se planteen, claro. Te hago una de las últimas preguntas y tiene que ver con tu rol de abogado. Hubo dos causas importantes que ha planteado Ewen, una es la del Sindicato de Trabajadores Municipales y otra es la que se ha presentado, que ha sido por el análisis de la gestión anterior del intendente Rarinqueo, porque bueno, se hizo una auditoría y se tenía que hacer una presentación judicial con lo que se había encontrado. Dos miradas un poco de esas dos causas que continúan, ¿no? Y que han sido o serían importantes para la comunidad para develar situaciones que por ahí han ocurrido. Lo voy a abordar desde el sentido común. No tengo conocimiento ni he visto ninguna de las dos causas, debo decir, y sería impropio de mi parte manifestarme al respecto del contenido de las mismas. Creo que todo aquel que está en una organización como un sindicato debe rendir cuenta a la justicia de lo que hace con los recursos. Y si hubo irregularidad e irresponsabilidades, deberán pagar con el peso de la ley. Esencial respecto a la primera causa. De la segunda causa, lo planteamos nosotros del radicalismo, el hecho de que se debía hacer una auditoría y con el resultado de esa auditoría había que hacer las denuncias necesarias. Pero es transparencia para atrás, como también digo transparencia actual y transparencia para el futuro. La transparencia no es cuando soy oposición pedírsela al otro y dejarla a un costado, cajonearla cuando soy gobierno. No, yo entiendo que la gestión de Ewen esto lo ha entendido y también significa que, digamos, del mismo modo que se hizo entonces la auditoría y que se llevó a la justicia el resultado de esa auditoría, tenemos que demostrar que es parte de la misma acción ser transparente esta actual gestión. Es todo el mismo concepto, ¿sí? Porque es el concepto de modelos de gobierno abiertos y transparentes que generan confianza y necesidad de la gente de que lo que está poniendo en impuestos vuelve a la gente y no termina en cualquier lado. ¿Crees que también esa fue una situación por la que la gente votó al espacio político de ustedes? Porque en campaña se dijo esto, vamos a auditar y vamos a denunciar para que realmente paguen lo que tengan que pagar por lo que ha ocurrido. Había, entiendo yo también, una sensación generalizada
cuasi permitida, cuasi tolerable, cuasi y bueno, ¿qué se va a hacer? Es como que no quedaba otra, que si alguno se llevaba un peso más, un peso menos, tenía un negocito, un kiosquito acá, un kiosquito allá, termina como admitiéndose, y esas son prácticas que las tenemos que cambiar. No tenemos por qué tolerar que haya esos kiosquitos si los había, ni que haya sobresueldos con cuestiones que son delitos. Si se robó combustible es un delito. Si un funcionario necesita ganar más, que vaya y lo plantee o que renuncie. Pero no es un método que se lleve 50, 100, 200 litros de gasoil. Esto tiene que estar absolutamente claro. Entonces, de eso se trata la transparencia. Eso genera confianza en la gente y eso la gente también tiene que ser la que reclame y no tiene que tolerarlo. Cuando encontremos ese vínculo necesario entre la gente y el modelo transparente de gestión abierto y que termina, redunda en beneficio para la gente, vamos a estar cada vez viviendo en una comunidad mejor. A veces dice cómo puede hacer una isla en una provincia, en un país. Bueno, yo creo que se pueden hacer esas islas. Creo que 25 de mayo, obviamente que nos aborda y nos cruza la realidad nacional y provincial, pero soy un convencido que podemos tener un 25 de mayo mejor y distinto de lo que puede pasar en comunidades vecinas o en el resto de la provincia de Buenos Aires o del país. Horacio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias por el tiempo. Teníamos ganas de hablar con vos y charlar un poco de cuestiones que tienen que ver con la política partidaria, por supuesto, porque estás involucrado con eso, pero también con la gestión, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo y tu mirada sobre estos distintos temas. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación y siempre en la medida que uno puede colaborar con la militancia, los conocimientos que uno tiene, en todo punto de abordaje para el bienestar de los 25eños, siempre, sea desde el lugar que sea, siempre voy a estar. Muchas gracias por tu tiempo. Pausa, ya venimos. Muy bien, Gastón, seguimos acá en Punto de Encuentro entonces, después de la nota con Horacio. Siempre está bueno poder hablar de algunos temas que tienen que ver con el radicalismo, pero en general, ¿no? Con las cuestiones políticas. Claro, todo. sí. Avanzamos un poco en distintos temas, como ustedes vieron, que tienen que ver un poco con el partido, pero también con el perfil de lo que se está buscando hacia adelante, ¿no? Con un partido radical que busca aliados para las próximas elecciones, ya confirmando, Horacio, que lo habían confirmado ya otros referentes políticos, de que juntos ya no existiría más. Bueno, hay que ver qué ocurre de ahora en adelante, ¿no? Porque también hay que pensar en que siguen un trabajo en conjunto el 25 de mayo y eso se tiene que ver traslucido el año que viene, al menos en coincidencias políticas, para trabajar en conjunto, en principio. Exactamente. Vamos a seguir con la temática radical. Si te parece, porque hoy nos atraviesa el radicalismo casi. Y sí, este punto de encuentro es así porque este último fin de semana, el viernes precisamente, estuvieron en 25 de mayo los doctores Montero y Pérez Irigoyen. Bueno, Pérez Irigoyen, con un pasado como su apellido lo indica bien 25eño, y el doctor Gabriel Montero no, pero abarcando una temática que, la verdad que se puede insertar tranquilamente en las problemáticas que tienen todos los pueblos, ¿no? Que justamente es la problemática de la salud, todo lo que tiene que ver con las políticas de salud, lo que tiene que ver también con las políticas de gobierno, obviamente, y esta situación, ¿no? Que se da desde hace bastante tiempo, que es la falta del recurso humano, ¿no? La falta de médicos en los hospitales públicos. Bueno, una charla que brindaron los doctores en el comité, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en conferencia de prensa, así que vamos a comenzar a desandar un poco eso. Bien. Gastón, la verdad que fue muy interesante el abordaje y la mirada de cada uno de los doctores que hablaron sobre esto, doctores que tienen una vasta experiencia no solamente en el consultorio y también en los quirófanos, sino en lo que es el estudio, ¿no? De la situación que tiene que ver con la salud. Y en gestión hospitalaria. Claro. En gestión hospitalaria porque han tenido funciones en hospitales muy importantes
Y una de las consultas también fue esta situación, ¿no? De que hoy los hospitales se ven muy cargados, no solamente el de 25, sino otros hospitales muy cargados de una demanda creciente de atención en los hospitales públicos. Bueno, hay una explicación, hay un razonamiento de eso que seguramente lo vamos a estar escuchando en esta conferencia de prensa. Bien, comenzamos a desandar un poco lo que fue esta conferencia y lo que nos comentaron estos dos doctores, Montero y Pérez Irigoyen. Tiene que ver con un problema de cobertura de la seguridad social y de desplazamiento de sectores de la salud de un lugar hacia otro. El aumento de la pobreza y de los problemas infantiles han crecido tremendamente. Los ajustes económicos y la estabilización económica excluyen de las políticas sociales un número cada vez mayor de gente, pero bueno, creo que Gaby te puede explicar mejor esto que yo, pero esa es la condición fundamental por la cual la salud está ampliamente en crisis. Y después de atravesar una pandemia, que la pandemia generó un aislamiento muy importante de la sociedad, un atraso de la atención de montones de factores, es decir, si vos tenías un problema de salud y estás en pandemia, estás recluido, no tenés atención, no tenés prevención, y estalló después de la pandemia toda esa problemática, mucho más compleja para los sistemas sanitarios, mucho más graves, son problemas crónicos, y muere más gente de enfermedades que antes preveníamos mucho más. Así que esto impacta directamente en las localidades más chicas como es 25 de mayo. Pero Gaby te puede explicar los tres fenómenos sociales que esto ha generado, ¿sí? Hablar del tema de la salud es hablar de un tema complejo. Un tema complejo no es lo mismo que un tema complicado. Un tema complicado tiene muchas variables que si se dominan todas, se maneja. La cabina de un avión es un tema complicado. Y la salud es un tema complejo porque tiene muchos emergentes vinculados que hacen que en definitiva la situación sea diferente. Pero yo después lo voy a marcar en extenso, pero digo, lo marcaba Claudio Pérez Irigoyen, sobre un contexto de un país que no crece hace mucho tiempo, que involuciona en sus niveles de desarrollo. Desarrollo significa algo más que dinero. Desarrollo significa muchas cosas más, salud, educación, movilidad social, etc. Es impactado por una pandemia, por una catástrofe de gestión económica y gubernamental allá por 2023. Una catástrofe que hizo mucho daño también, eso es cierto. Y sobre llovido mojado se acentúa un ajuste que es, en términos expresados por el presidente de la Nación, el más grande en la historia del mundo. Y yo tengo para mí la sensación de que el mundo no es que no conozca que se puede ajustar ciertas cosas, sino que a veces elige no ir por ese camino por el dolor social que provoca. Obviamente, en ese contexto se producen pérdidas de cobertura, pérdida de posibilidades adicionales como suele ser algún complemento. Hubo 600.000 puestos de trabajo menos registrados en lo que el Sistema Nacional de Registro de Trabajadores Formales, y eso hace 600.000 lugares menos en las obras sociales, en alguna otra forma, con lo cual la gente se vuelca al efector público, que siempre estuvo, pero que fue desatendido en general a lo largo del tiempo, y es desatendido por falta de interés social. Muchas veces cuando la sociedad va para arriba se olvida del sector público. Fue desatendido también en términos generales. Yo no hablo de 25 de mayo porque primero que está Claudio, que conoce mucho mejor, y segundo que no conozco tanto la realidad, por supuesto que he leído sobre lo que están haciendo. Entonces, en ese contexto es absolutamente esperable lo que está pasando. Pero no solo que es esperable, sino que hay que hacer algo ya urgente, y por eso yo viajo 200 kilómetros para dar una charla desde una perspectiva radical, como dice Claudio, compartiendo un tronco de ideario y también de estrategias y de gestión, para mantener viva una llama, que no todo es una medida como un chasquido de dedos, pero sí que se pueden hacer cosas muy importantes. También tengo leído que acá se están haciendo cosas importantes para salir de un cuello de botella, y me parece que lo vamos a desarrollar en extenso. Es imprescindible que se recupere el valor de la salud, y al decir el valor de la salud también significa que se recupere el valor del equipo de salud, porque los médicos probablemente de modo más destacable, pero también todo el resto del equipo de salud, el resto de profesionales que están en un plano de igualdad, enfermería,
todo lo que significan los equipos administrativos que hacen funcionar las organizaciones de salud, bueno, todo eso se ha jerarquizado. Entonces la gente no se está dedicando a eso, y al no dedicarse a eso, al no haber incentivos y encima con todo este marco de contexto, bueno, se ve lo que se está viendo. El contexto de la crisis sanitaria es una crisis social en un país, porque ningún sistema sanitario entra en crisis solo, entra en crisis bajo determinadas condiciones, pero el corte de la crisis no es que se está viendo en un hospital como el de 25 de Mayo, un hospital local. Se está viendo en hospitales públicos regionales, en hospitales de referencia muy grande, tiene una crisis de desfinanciamiento progresiva. Se ve en el sector privado que han desaparecido la mayor parte de las clínicas que había en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá les debe haber pasado lo mismo, que no soportaron la falta de financiamiento de la seguridad social al cambiar la seguridad social. Está pasando en hospitales muy grandes de referencia de Argentina, que nosotros hemos conocido, hemos trabajado en ellos, y hemos gerenciado y gestionado público y semipúblico, es decir, del tercer sector que se llama, de las mutuales, de las obras sociales, está cayéndose. Bueno, está intervenida hoy la obra social de Osprera, que es de la región, una obra social que era muy importante en este momento, con un desfinanciamiento muy fuerte, una falta de atención y no pago a los prestadores, es decir, que los que trabajaron no van a cobrar. Pero no es por culpa del dirigente sindical, sino porque es muchos factores que influyen en una crisis estructural muy grande de la salud. Y bueno, a nivel local, la gente que tiene muchas necesidades sanitarias empieza a sentirlo como un grave problema, y ahora lo que hay que transmitir es cómo volver a tratar de organizar toda esta problemática, que es lo que tratamos con Gaby de explicar ahora, que esto no es un problema solamente a nivel local, sino que es más sistémico y que tenemos que dar respuestas más organizadas y más sistemáticas de tipo político y de tipo técnico, de las dos cosas, porque si no, no es suficiente. Y el radicalismo en este tema, el radicalismo desde el advenimiento de la democracia, es uno de los partidos que más propuestas ha tenido, que más publicó sobre el tema del sistema sanitario. Gabriel es un académico que ha publicado mucho, yo tuve la oportunidad de publicar un trabajo sobre el sistema sanitario muy importante en la década del 80, y hoy vi el discurso del ministro Keplan que casi repite lo que pasaba en la década del 80, y en realidad estamos en el 2024, quiere decir que se ha perdido un tiempo valiosísimo de desarrollo, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Toda organización, por supuesto que en un sistema global de salud, en un hospital, en un centro de salud, pero también en cualquier otro tipo de organización, desde un club hasta lo que puede significar un fondo de comercio, un grupo de cooperativas, lo que sea, siempre hay tres planos de análisis. Uno es el de la misión o las ideas que uno tiene, los planes, que es a largo plazo. ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy en esto? Y la salud, las organizaciones de salud sabemos para qué están. El otro es el de la estrategia. Y es cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar a eso. Y finalmente la gestión. En medicina, bueno, el doctor Pérez Irigoyen, que es un cirujano muy reconocido, no solamente acá para ustedes porque es local, pero en La Plata y en la zona, se debe enfrentar muchas veces a situaciones como la siguiente. Uno puede encontrar un paciente en los cuales primero tiene 92 años y una serie de patologías complejas. Y la primera conversación con el paciente, si está lúcido, con la familia, con los médicos, con los integrantes, es si el fin ¿cuál va a ser? ¿Solo cuidar el dolor o esta persona tiene la posibilidad de pelearlo, como decimos entre los médicos, para salir adelante? Hasta ayer estaba perfecto, veía televisión, se manejaba solo, ahora tiene esta infección, está muy mal. Bien, la segunda cosa es esa es la finalidad, estamos de acuerdo, los clínicos, yo soy pediatra, y los cirujanos, como Claudio, estamos todos de acuerdo. Bueno, después viene la segunda cosa, ¿cuál es el abordaje? Discutimos un poco, no conviene mejor antibiótico, no conviene mejor la cirugía, nos convencemos todos de que la estrategia debe ser quirúrgica. Y vamos a lo tercero, la gestión. Bueno, ahora hay que operarlo. Si ponen a mí a operarlo, por más que haya estado perfectamente bien fijada la finalidad y perfectamente bien fijada la estrategia, la gestión la voy a hacer muy mal. Si lo ponen a Claudio, la va a hacer muy bien. Pero porque él es cirujano y yo soy pediatra. Entonces, vamos a esto. Toda organización debería empezar por analizar, más allá del contexto que yo sé que lo hacen localmente, no vengo a descubrir el agua tibia. Tiene otra situación que es
¿Cómo se resuelve? Se resuelve en el nivel local con medidas que impacten sobre la accesibilidad de la población. Pero también, a mí me pareció inteligente, novedoso, no es tan nuevo porque con Claudio lo vivimos en la década del 80, es cierto, en la gestión pública provincial del doctor Armendari. Y eran los hospitales abiertos, que trataban de convocar a los médicos para que ejercieran su función en el hospital y a su vez pudieran ejercer su profesión usando eso como para facturar a la seguridad social. Ahora se le sumaría el prepaguismo, que está como muy fuerte, si bien no acá localmente. Entonces, esas ideas que traen nuevos recursos arrancaron antes incluso. El SAMU era una muy buena iniciativa y una muy buena finalidad de vincular el efector público con lo que significaba la seguridad social, es decir, las coberturas, los pagadores. Nunca se le dio, hablando mal y pronto, nunca se le dio mucha bolilla. Entonces, ¿por qué? Porque no se percibía el beneficio. Mucho más si el SAMU se recauda para ir a La Plata, desde La Plata volver a 25 de mayo y ver si lo puedo ejercer yo o lo tiene que ejercer un ente descentralizado, es cierto que esa gestión se burocratiza. Entonces tal vez haya otra manera. Y la otra cosa es, si los profesionales pueden ejercer dentro del hospital, lo que va a haber que cuidar es la accesibilidad de los que no son tan, de los pacientes que no son tan tentadores, entre comillas. Son sesgos, no quiere decir que las personas tengan mala intención, pero son sesgos. Pasa en muchos efectores, lo vivimos. Tal vez uno atiende antes a uno que le parece que su cobertura va a responder mejor que al otro que su cobertura no le va a responder. Entonces, cuidando esos sesgos que todos los seres humanos tenemos, pero que todos pueden ser gestionados, puede ser muy buenas ideas el hecho de potenciar la vinculación entre lo privado, que sería el ejercicio profesional, los pagadores de la seguridad social y el efector público, porque todos tenemos probablemente la visión del sistema inglés de salud, que es un sistema público, universal, de acceso, sin pago. Pero Argentina tiene otra historia. Bueno, Gastón, ahí estaba un poco una parte de lo que fue, digamos, esta conferencia de prensa, porque, bueno, fue mucho más extensa. En realidad, teníamos avidez de poder preguntarle y, bueno, se nos hizo muy tarde, sí, y tenían que comenzar los doctores con su presentación, ¿no? Ya había mucha gente esperándolos. Me sorprendió la cantidad de gente. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, una convocatoria que se había hecho con tiempo, el radicalismo. Un tema también que hoy es un tema importante de abordaje, un tema que tiene que ver con definiciones también que el partido en algún momento busca darle a los afiliados, pero también a la comunidad de 25 de mayo, y con dos disertantes que, bueno, tienen vasta experiencia, ¿no?, en poder charlar de estos temas, en poder profundizar y en poder marcar un esquema que puede referirse a un rumbo hacia adelante. Si bien es incierto hoy la cuestión sanitaria en este país, en principio por las dos cuestiones que se marcaban, la cuestión económica y otra de las cuestiones, la cuestión de la falta de profesionales, que eso también impacta muchísimo en la propia atención de los hospitales públicos. Y un reducto de médicos, como bien planteaban ellos, que se queda trabajando en Capital Federal, claro, y no se mueve de ese lugar porque, bueno, tiene ciertas comodidades ahí, desde lo técnico, desde lo humano, desde el conocimiento, desde foguearse con distintas complejidades, que, bueno, también lo hace a cada uno cultivarse en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, también se busca referenciarse con los centros de salud más importantes y es difícil el desarraigo de esas personas para que lleguen a localidades como nuestras. Pero el problema es así, está planteado de esta forma. El problema de salud está atravesado por la cuestión económica y por la cuestión de la falta de profesionales en algunos lugares, como también afecta a nuestra comunidad. Claro, es un gran desafío para los pueblos como 25 de mayo poder, de alguna manera, atraer, ¿no?, los intereses de los médicos, de los profesionales, para que se vengan a radicar acá. ¿Vamos a la pausa? Dale. Ya venimos. Bueno, Gastón, vamos a viajar ahora. Muy bien. Como habíamos comentado, de comenzar a conocer algunos delegados que tienen que ver con las localidades del interior. Esta vez vamos a ir hasta Del Valle, porque, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar hacia allí, conocer un poco el pueblo y también conocer las problemáticas, pero también conocer a los delegados, que son nuevos,
o sea, prácticamente nuevos, Sí. ¿no? Vinieron con esta gestión. Es el caso de Raúl Suárez, bombero de la localidad, ya había trabajado institucionalmente, Claro. pero ahora, ¿no?, con la carga y la responsabilidad que tiene que ver con el hecho de ser delegado. Claro, bueno, cuenta un poco esa situación, ¿no? De cómo fue el ofrecimiento, de la tardanza quizá en eso, de la decisión de poder tomar ese desafío, pero también en la cuestión que está detrás de esa decisión, que tiene que ver un poco con empezar a involucrarse en un ámbito que es extraño, que es ajeno, que es el ámbito de la política. Claro. ¿No? Bueno, es ahí donde por ahí en la balanza hacía dudar de la decisión, no de la decisión por el acompañamiento, sino por esto que estamos contando, ¿no? De involucrarse en la política, que por ahí a muchas personas eso le cuesta, básicamente no por uno, sino porque cuando uno se involucra también a todo el entorno, ¿no? que lo rodea, e incluso a su propia familia. Bueno, pero la decisión estaba al caer y bueno, se decidió por también tomar esa responsabilidad porque quiere a su ciudad, a su pueblo, digo, lo vio desarrollarse ahí, entonces bueno, toma ese compromiso y bueno, y lo hace trabajando, no solamente él, sino, lo van a escuchar ustedes ahora, con un vínculo muy cercano con las instituciones que tiene la comunidad. Vamos a ver. Y totalmente un desafío enorme, tuvo que convencerme, la idea nunca se me había pasado por la cabeza, bueno, trabajó bastante para convencerme y bueno, acá la verdad que no arrepentido de haber tomado la iniciativa de poder seguir con él, muy contento cómo se está trabajando, así que bueno, vamos a seguir poniéndole el pecho al trabajo. Bien. ¿Cómo ha sido un poco lo que estás encontrado en la delegación cuando asumiste? ¿Qué impronta le has dado un poco vos? ¿Qué es lo que te ha pedido el intendente para una localidad como esta, ¿no? Para una localidad como es del Valle, pujante, con gente que se compromete con su pueblo? Bueno, la verdad esa fue la idea, es poner a Del Valle de pie, como él lo dijo ahora en el discurso, lo que se está generando en todo el distrito, laburar, estamos ahora, no sé, ustedes pueden ver, una poda que no se ha hecho en muchísimo tiempo, acomodar los espacios públicos, bueno, ahora recién lo acaba de anunciar, vamos a inaugurar una placita de juego para todos los niños. Se hizo un trabajo muy grande en el tema luminaria, el tema de caminos también se está trabajando mucho en eso, la verdad que se está de a poco, queda muchísimo trabajo por hacer, pero se viene trabajando muy bien. Grupo Humano, tanto ya te digo, los compañeros municipales como el grupo de las instituciones y todo, son muy colaborativos, están al pie del cañón cuando uno lo llama, así que eso también te da un empuje para seguir cuando empiezan las dificultades, porque obviamente día a día son dificultades distintas que hay que ir afrontando, pero lo venimos llevando bien. Uno se para de un lugar que la realidad es que nos faltan muchas cosas, arrancamos muy de abajo, la vara está muy baja, y lo que nos falta a nosotros, por lo general, le falta a las demás localidades, así que no es ponerse a ver quién tiene más, sino que de a poco ir poniéndonos de pie, pero la verdad que las respuestas se dan, cuando no se pueden te explican que no, digamos, porque uno siempre obviamente quiere lo mejor y siempre es más lo que pide que lo que lo pueden dar, pero la verdad que muy bien, se está trabajando muy bien en todos los sectores, digamos, muy contento con eso. Y vos que ya estás en la delegación, ¿qué crees que le falta al pueblo? Digo, algo como lo que vos digas, bueno, el día que pase tu gestión te van a recordar por esto y algo que vos estás buscando que pase y que estás trabajando, que estás construyéndolo eso hacia adelante. Bueno, en algunos lugares es mejorar la iluminación, en otros lugares es mejorar los caminos, en otros lugares... En el caso tuyo, ¿por qué estás luchando, por qué estás pidiendo para Del Valle? Y un poquito de todo, sí. Digamos, los caminos estamos en una zona muy arenosa, no llueve, no nos acompaña el tiempo. Pasamos una temporada con mucha agua, que es malo, y ahora venimos con una temporada de mucha seca, también es malo para el tema de los caminos. Bueno, está el compromiso del intendente, que
durante la gestión se va a hacer un alteo, un mejorado de lo que es el camino al sur, que eso nos beneficiaría muchísimo. Estamos, como ustedes lo habrán podido ver, estamos muy lejos de la ciudad cabecera, eso nos atrasa bastante. Eso en el tema camino. Se viene trabajando bastante bien, pero ya te digo, contamos con esas dificultades. Tenemos una máquina relativamente nueva, está el pedido para mejorar también eso. En el tema luminarias, lo que se hizo es un recambio de lo que había quemado o roto, y se hizo, que ahora se va a inaugurar, la parte de la Rambla, eso fue nuevo. También faltarían luminarias para poner en la mitad de la escuadra y eso, para iluminar un poco el pueblo. Se está logrando iluminar sin poner luces con el tema de la poda, porque estaba el pueblo muy oscuro, muy cerrado. Y bueno, después faltaría también en el tema salud, hay que ir mejorando bastante todo. Por ahí algo trascendental y que sería, no sé si una utopía, pero algo medio para ir más adelante, no sé, asfaltar alguna calle o hacer algún cordón cuneta, algo que quede, como vos decís, medio como en la historia. ¿Cómo están con el tema del suministro de energía? ¿En un momento habían tenido dificultades? ¿Cómo vienen en esa situación? Sí, la problemática, digamos, que nosotros tenemos es que nosotros pertenecemos a una cooperativa que es de otro municipio, de la localidad de la ciudad de Bolívar, digamos, y bueno, ahí tenemos ese conflicto. Ahora se viene trabajando más o menos bien, pero estamos, digamos, lo que se puede lograr con las cooperativas de la parte de 25, nosotros siempre quedamos atrás mano porque es otra. El problema ahora, por ahí venía, que de 25 estamos muy lejos para que vengan a reparar la luminaria del sector público, y bueno, y 25 eso no Bolívar, perdón, no lo cubre a eso. Entonces ahí está, ese era el compromiso. Con el tema del suministro a las casas y eso viene bien, no se viene cortando, se ha trabajado en eso. Bien. Te hago una pregunta, ¿y el trabajo con los delegados del sur cómo es? ¿Es de unidad, de trabajo en conjunto? Vos tenés acá Mosconi, tenés también Valdés relativamente cerca, a lo que es 25 de mayo lo tenemos relativamente cerca. ¿Cómo es un poco el trabajo entre ustedes, entre los delegados? Sí, un trabajo en conjunto. Relativamente cerca, más o menos, ¿no? Estamos a 40 kilómetros de Valdés, por ejemplo. Pero sí, se han hecho trabajo en Mosconi y se han llevado maquinaria de acá, empleados de acá. Se trata de unir fuerzas, digamos, y no pelearnos entre nosotros, digamos. Pero sí, tenemos un grupo, a diario nos complementamos. Cuando alguno puede conseguir alguna cosa por un lado, ya le pasa el dato al otro. Pero sí, bien, venimos bien. Yo, si bien estoy en la parte pública, yo soy bombero voluntario, estoy a punto de cumplir, ya los cumplí, 24 años de servicio. Sí, la parte, lo que uno ve por televisión y en otro lado de la política, eso era lo que no le gusta, digamos, a uno. Y lo que sí por ahí me convenció, a mí siempre me llamó la atención de la parte del servicio, de servir, de tratar de hacer algo por la comunidad. Siempre he estado presente en instituciones y tratando de levantar el pueblo, digamos. Por ahí fue por ese lado lo que me ganó la pulseada. Es un lindo desafío que tenés. Un desafío total, sí. Y día a día. Uno, digamos, plantea cosas, pero es un día a día constante. Bien. Y en ese sentido, la familia, bomberos te acompaña. Sí, gracias a Dios, sí. Sin el apoyo de la familia no podríamos hacer nada, digamos. Bueno, Gastón, ahí estaba Raúl Suárez entonces hablando de estas situaciones que tienen que ver con su llegada a la delegación del Valle, una delegación compleja, seguramente como todas, ¿no? Los pueblos del interior, cada una con sus particularidades, pero que bueno, un del Valle que está muy lejano a la ciudad cabecera, con muchísimos desafíos por delante. Sí. Digamos, la cuestión de identidad creemos que es muy importante en este sentido, porque bueno, muchas veces les es más conveniente visitar otras ciudades
más cercanas que la propia 25 de Mayo. Le ocurre algo medio parecido a Ugarte, ¿no? Con su proximidad a Chivilcoy. Por lo tanto, bueno, este desafío, ¿no? Que tiene también la ciudad cabecera para mantener estas identidades de las localidades del interior. Y un poco lo que vos metías en la charla, Gastón, y que tiene que ver con la situación de energía que tiene del Valle, ¿no? Porque ahí también se hará una cuestión muy, muy particular. Sí, bueno, la realidad es que esta cuestión, como marcabas vos, Manuel, de proximidad o de cercanía con Bolívar, hace que el prestador de energía de la localidad sea de esa ciudad. Y bueno, y como también en algún momento lo charlábamos después fuera de cámara con él, que nos existe un arraigo por parte de la empresa del Valle, y eso hace que haya dificultades con el tema del tendido eléctrico en la comunidad. Si bien se busca mejorar, como ustedes han escuchado al delegado, se busca plantear modificación de iluminación y demás, pero bueno, el suministro lo provee esa cooperativa, que también está un poco ajena a esa localidad, restan hacer muchísimas inversiones, y eso, bueno, demanda esta cuestión de tener una mayor proximidad con la localidad, que no la tiene porque es una empresa de otra ciudad. Pero bueno, generar ese vínculo lleva tiempo, pero bueno, están en esa situación de poder fijarse si puede mejorar ese servicio como otros, ¿no? Ahora se mejoró un poco más el tema de la accesibilidad con los caminos. Sí. Nos decían algunos productores que había caminos que antes eran de una sola mano, ahora con la mejora que se ha podido realizar se transita de doble mano, ello ayuda también y genera que si bien está lejos del valle, lo vea un poco más cerca frente a esta situación de poder transitar algunos caminos que están en mejores condiciones. Y otra de las cuestiones también tiene que ver con la accesibilidad a la salud, que también era otro de los problemas que planteaba. Mejorar seguramente es uno de los propósitos que tiene para adelante y uno de los desafíos que tiene para adelante también este delegado. Muy bien, vamos a seguir recorriendo distintas delegaciones. Cada una de ellas, por supuesto, tiene su cuestión, ¿no? Sus desafíos para poder afrontar. Pero indudablemente que del Valle, siendo una de las más lejanas y con el problema de accesibilidad, tiene como un plus, ¿no? Algo más para que desde el nivel central o desde aquí de 25 de mayo se tenga que atender. Yo creo que, reitero lo que vos planteaste, lo que hay que buscar con Del Valle es que se sienta parte de 25 de mayo. Claro, sí. Si eso se logra, las distancias, si bien son importantes, pero se pueden llegar a cortar. Bueno, lo que tiene que buscar el delegado y la gestión es que ese vínculo se genere, ¿no? Se genere que Del Valle se sienta más parte de todo el partido 25 de mayo y más de la ciudad cabecera. Así es. Ese será, estimo, el desafío. Sí, vos sabés que, bueno, todos, ¿no? Todas las delegaciones en general pueden tener esta cuestión que las engloba, sí. ¿no? Esta cuestión de sentirse parte, como decís vos, de pertenencia. Creo que del Valle, San Enrique también por su lejanía y porque, bueno, ha sido como un poco abandonada, si se quiere, a su suerte. Bueno, ahora se están tratando de mejorar un poco más los vínculos. El tema de los caminos es fundamental. Y Ugarte, por la competencia, ¿no? Que tiene el 25 de mayo con Chivilcoy, son los lugares, me parece, un poco más para tener más en cuenta, ¿no? Ahí en cuanto a tratar de atraerlos un poco más, a que se sientan un poco más 25eños. Exactamente, reforzar ese vínculo es el desafío, me parece. Algunos decían, bueno, Riestra es un caso particular del que ya vamos a hablar. Sí. Pero bueno, Riestra tiene una proximidad quizá un poquito mayor, o se tiene más en cuenta, se podría decir. Claro. Se lo tiene más en cuenta en general, o los gobiernos lo tienen más en cuenta por una situación de capacidad productiva, pero también de densidad poblacional, ¿no? Claro. Uno de los factores también tiene que ver con ese. Pero el resto de las localidades tiene esta situación que estimo que puede llegar a mejorar mucho, reitero con esto, con una accesibilidad en los caminos puede mejorar este vínculo. Será también política de Estado, ¿no? Poder que esto siga hacia adelante de esta forma.
Bueno, vamos nosotros a despedirnos del programa del día de hoy. Nos encontraremos el próximo martes, Gastón. Muy bien, hasta el martes que viene. Hasta el martes.